Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un viaje muy especial, un viaje a través de la memoria, de esos recuerdos que se guardan en lo más profundo del corazón, como tesoros invaluables. Vamos a explorar las facetas más tiernas de una persona que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y talento, y descubriremos juntos el nombre que su corazón le dictó, ese que quizás nunca antes habíamos escuchado. Una revelación íntima que nos acerca a su verdadera esencia. ¿Están listos para sumergirse en esta fascinante historia? Si todavía no son parte de nuestra creciente comunidad, les invito cordialmente a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Muchas veces, cuando pensamos en figuras públicas, en estrellas que brillan en el firmamento del entretenimiento, tendemos a imaginar una armadura impoluta de éxito, glamour y una distancia profesional que nos impide ver su lado más humano, su vulnerabilidad, sus miedos y sus anhelos más profundos. Pero hoy, con el corazón abierto y la mente dispuesta, vamos a descorrer ese velo. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha brillado con luz propia en producciones que nos han robado el aliento, que nos han hecho soñar despiertos y que han dejado una huella imborrable en la televisión y en el cine internacional. Pero más allá de las cámaras, de los focos, de los aplausos y de los guiones, él es un ser humano como cualquiera de nosotros, con experiencias que lo han moldeado, con sentimientos que lo definen y, por supuesto, con recuerdos que conforman el entramado de su identidad. Y es precisamente en esos recuerdos, en esos instantes fugaces pero poderosos, en esos ecos del pasado, donde encontramos las verdaderas joyas de una persona, la esencia que la hace única y entrañable. Can Yaman, conocido mundialmente por su carisma arrollador, su imponente presencia escénica y su talento indiscutible que lo ha catapultado a la fama, ha compartido en diversas ocasiones fragmentos de su vida, de su infancia, de sus sueños y de sus aspiraciones. Sin embargo, hay algo que resuena con una fuerza especial, una resonancia emocional profunda, cuando hablamos de sus recuerdos más tiernos. No se trata en absoluto de grandes logros profesionales, ni de momentos mediáticos que acapararon titulares, sino de esas pequeñas chispas de felicidad genuina, de esos gestos de amor desinteresado, de esas sensaciones puras y simples que, aunque efímeras, dejan una huella imborrable en el alma, marcando para siempre nuestro paisaje interior. Imaginen por un momento a un niño lleno de sueños y de curiosidad, creciendo en un entorno familiar rebosante de calidez, de amor y de apoyo. ¿Qué imágenes, escenas les vienen a la mente en ese instante? Probablemente los abrazos reconfortantes de sus padres, las risas compartidas que llenan la casa de alegría, los juegos inocentes bajo el sol de verano, las aventuras inventadas en el jardín. Y es precisamente en esa línea, en esa esfera de lo familiar, de lo cercano y de lo afectivo, donde se mueven los recuerdos más preciados de Can. Él ha hablado en múltiples ocasiones sobre la importancia fundamental de su familia, sobre el papel crucial que han desempeñado sus abuelos en su crianza, sobre la educación sólida que recibió, una educación basada en valores humanos sólidos, en principios éticos y en el respeto hacia los demás. Y en esos relatos, llenos de nostalgia y gratitud, uno puede sentir la calidez de ese amor incondicional que solo el hogar, ese refugio seguro, puede ofrecer. Por ejemplo, en alguna entrevista, recordó con una sonrisa melancólica y a la vez luminosa los veranos de su infancia transcurridos en la casa de su abuela en el pueblo. Esas tardes interminables de juegos despreocupados en el jardín, mientras el aroma embriagador de las flores silvestres flotaba en el aire. El sonido de su voz contando historias fascinantes, leyendas y cuentos que despertaban su imaginación, que lo transportaban a mundos de fantasía. Son detalles sencillos, sí, muy sencillos, pero son precisamente esos detalles, esas pequeñas pinceladas cotidianas, las que construyen nuestro mundo interior, las que nos definen y nos dan forma. La figura de la abuela, esa figura tan importante y querida en la vida de muchísimos de nosotros, es a menudo la portadora de los recuerdos más dulces y entrañables. Can Yaman no es, ni de lejos, la excepción. Él guarda en la bóveda de su memoria el aroma reconfortante de la comida casera que su abuela preparaba con tanto esmero, las melodías de las canciones que le cantaba para dormir, esa dulce nana que lo arrullaba en el sueño, la sensación inigualable de seguridad y protección que sentía a su lado, como si el mundo entero se detuviera para él. Estos no son solo recuerdos efímeros, son pilar. Es de su identidad, anclas firmes que lo mantienen conectado a sus raíces, a su origen, a aquello que lo hace ser quien es. Y cuando hablamos de ternura, de esa cualidad que enternece el alma,
no podemos dejar de mencionar el amor profundo y genuino por los animales. Kanyaman es un gran amante de los perros, y ha compartido en numerosas ocasiones imágenes y momentos entrañables con sus mascotas, gestos que enternecen hasta el más escéptico de los corazones, que derriten la coraza más fría. Esos paseos relajados por la playa, con la brisa marina acariciando su rostro, esos juegos divertidos y llenos de energía en el sofá, esa complicidad silenciosa que solo se da entre los seres humanos y sus animales de compañía. Esos gestos de afecto puro, sinceros, sin juicios, sin pretensiones, que brotan de lo más hondo del ser. Verlo interactuar con sus perros es como presenciar una faceta diferente de Kanyaman, un Kan más relajado, más cercano, más auténtico en su estado más natural y feliz. Es un hermoso recordatorio de que la ternura se manifiesta de innumerables formas, y el amor incondicional por nuestras mascotas es, sin duda, una de las expresiones más puras y desinteresadas de ese sentimiento. Pero hay un aspecto de su vida personal que ha generado, y sigue generando, mucha curiosidad, un aspecto que al parecer, está íntimamente ligado a su lado más sensible, a esa profundidad emocional que tanto nos intriga. Se trata del nombre que su corazón le dictó. Y aquí es donde la historia se torna verdaderamente interesante, donde la intriga se intensifica, porque no estamos hablando de un apodo común y corriente, ni de un nombre elegido al azar o por simple conveniencia. Estamos hablando de algo que nace de la intuición, de un sentimiento profundo y resonante, de una conexión especial y trascendente. En varias ocasiones, Kanyaman ha hecho referencia a un nombre que, según él mismo ha revelado, tiene un significado muy especial y personal para él, un nombre que no siempre se asocia directamente con su identidad pública y conocida. Este nombre, según ha insinuado con una mezcla de misterio y emoción, está ligado a una etapa específica de su vida, a un sentimiento particular que lo marcó profundamente, o quizás a una persona muy importante que dejó una huella imborrable en su camino. Y la forma en que lo menciona, con esa chispa inconfundible en sus ojos, con ese brillo que delata una emoción genuina, sugiere que no se trata de un mero capricho, sino de algo que resuena en lo más hondo de su alma, una elección cargada de significado y de sentimiento. Aunque Kan ha mantenido con una prudencia que denota respeto por su privacidad, una cierta reserva sobre los detalles exactos y el contexto preciso de este nombre. Las pistas que ha ido dejando apuntan hacia un nombre que representa una etapa de su vida en la que se encontraba en plena búsqueda de su propio camino, en la que se estaba forjando su identidad, descubriendo sus fortalezas y sus debilidades, aprendiendo a navegar por las complejidades de la vida. Algunas especulaciones y rumores, alimentados por la curiosidad de sus seguidores más devotos, sugieren que podría tratarse de un nombre relacionado con su infancia, con un personaje querido de esos años, o incluso con un mentor o una figura inspiradora que marcó su desarrollo personal. Sin embargo, la clave, la verdadera esencia de la revelación, reside en la frase el nombre que su corazón le dictó. Esto implica una elección profundamente personal, una conexión emocional que va mucho más allá de la lógica o de las convenciones sociales, una decisión nacida de la intuición y del sentir. Imaginemos por un instante que este nombre surge en un momento de profunda introspección, quizás durante un viaje transformador, o en un momento de gran emoción vital, un instante de epifanía. Podría ser un nombre que evoca conceptos universales como la fuerza, la libertad inquebrantable, o incluso una profunda conexión con la naturaleza, con sus ritmos y su esencia. La belleza intrínseca de un nombre elegido por el corazón es que está intrínsecamente cargado de un significado personal y único, de una historia íntima que solo el individuo que lo eligió puede conocer en su totalidad. Por ejemplo, pensemos en nombres que inspiran valentía y determinación. Quizás Leo por su asociación con el león, símbolo universal de fuerza, coraje y liderazgo. O tal vez un nombre que evoca la serenidad y la majestuosidad de un paisaje, como Silvano, si su conexión profunda es con el bosque y su tranquilidad. O incluso un nombre que representa un ideal, un valor que lo guía, como libertad, un concepto que resuena con la independencia y la autonomía. Las posibilidades son infinitas y es precisamente esa dulce incógnita, ese velo de misterio, lo que lo hace tan fascinante y atractivo para nuestra imaginación. Lo que sí es seguro o lo que podemos afirmar con total convicción, es que este nombre no es algo que se haya elegido por simple moda. Ni por conveniencia social o profesional. Es una elección nacida de la intuición más profunda, de un conocimiento íntimo y honesto de uno mismo, de una conexión con su propia verdad interior. Y es precisamente esta cualidad, esta capacidad innata de escuchar atentamente la voz de su corazón, de seguir esa guía interior, lo que hace a Kanyaman aún más admirable a nuestros ojos.
Nos demuestra, de manera elocuente y conmovedora, que detrás de la figura pública imponente y carismática, existe un ser humano complejo con una vida interior rica y profunda, y una conexión inquebrantable con sus emociones más auténticas. En el vertiginoso y a menudo superficial mundo de las redes sociales y la fama, donde todo parece estar constantemente expuesto y bajo el escrutinio público, existen rincones del alma que permanecen protegidos, privados, y son precisamente esos rincones, esos espacios íntimos, los que nos revelan la verdad más profunda de una persona. El nombre que su corazón le dictó es uno de esos rincones sagrados. Es un testimonio valioso de su autenticidad, de su valentía para ser él mismo en su máxima expresión, incluso en los aspectos más íntimos y personales de su ser. Y es precisamente esta autenticidad, esta cualidad de ser vulnerable y a la vez fuerte, de mostrarse tal cual es, lo que ha cautivado a tantas personas en todo el mundo. Can Yaman no es solo un rostro bonito en la pantalla de televisión o en la portada de una revista, es un artista que se entrega por completo con pasión y dedicación, tanto en su trabajo profesional como en su vida personal. Sus recuerdos tiernos, esos momentos preciosos de conexión familiar que lo han formado, el amor incondicional por sus mascotas que ilumina sus ojos, y ese nombre secreto que resuena en lo más profundo de su corazón. Todo ello se entrelaza para formar la rica y vibrante tapestry de quién es él en realidad. Es importante recordar y es fundamental tenerlo siempre presente, que aunque él ha tenido la generosidad de compartir algunas pinceladas de su vida personal con nosotros, siempre habrá aspectos que se reservará para sí mismo, y eso es, sin duda alguna, completamente natural y respetable. La vida de cada persona es un universo en sí mismo, un cosmos particular lleno de misterios y maravillas, y lo que él ha decidido compartir con nosotros hoy es una hermosa invitación a mirar más allá de la superficie, a apreciar la profundidad y la complejidad de su ser. Reflexionando sobre estos aspectos profundos de su personalidad y su historia, uno se da cuenta de que la verdadera felicidad y el éxito en la vida no se miden exclusivamente en aplausos estruendosos, en reconocimientos públicos o en contratos millonarios. Se encuentran también, y quizás de manera más significativa, en los pequeños momentos de la vida cotidiana, en el amor recibido y en el amor dado libremente, en la conexión genuina con uno mismo y con aquello que nos hace sentir verdaderamente vivos y plenos. Los recuerdos tiernos de Can Yaman, esos tesoros de su infancia y juventud, y ese nombre secreto y enigmático que su corazón le dictó, son el reflejo cristalino de esa búsqueda incansable de autenticidad, y de esa profunda valoración de lo que es verdaderamente importante en la vida. Así que, mis queridos amigos, hemos viajado un poco a través de los recuerdos más dulces y entrañables y hemos explorado la intrigante y fascinante historia del nombre que su corazón le dictó a Can Yaman. Hemos sido testigos de cómo los momentos más sencillos y aparentemente insignificantes de la vida pueden ser, en realidad, los que más nos marcan y nos definen, y cómo la conexión con nuestras raíces, con nuestra historia familiar y con nuestros seres queridos es absolutamente fundamental para nuestro crecimiento y bienestar. Y sobre todo, hemos sido testigos directos de la inmensa importancia de escuchar atentamente a nuestro propio corazón, de seguir esa voz interior que, con sabiduría y amor, nos guía en cada paso de nuestro camino. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tan especial tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo lo que hemos compartido hoy. ¿Tienen algún recuerdo especialmente tierno que les haya marcado de forma indeleble en su vida? ¿Y qué opinan de la idea de un nombre dictado por el corazón, de esa conexión tan profunda y personal? Déjenme sus pensamientos, sus reflexiones y sus propias experiencias en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada uno de sus mensajes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha conmovido y les ha inspirado de alguna manera, no olviden darle un gran like para mostrar su apoyo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer esta faceta tan especial y conmovedora de Can Yaman. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con el mayor de los cariños, a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras prox. Y más historias, nuestras próximas aventuras y nuestros descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo con más curiosidades, más historias fascinantes y muchas más aventuras esperando por nosotros. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos ustedes.